conferencia sobre temas actuales de migración, que organiza la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la que colaboro junto con Elisa Ortega y Luciana Gandini. Y bueno, hoy tenemos el súper privilegio y honor de contar con Gilberto Rosas, y comentando tendremos a Roxana Rodríguez, y bueno, permítanme leer una semblanza de Gilberto antes de darle la palabra, y ya leeré la semblanza de Roxana cuando llegue el momento de comentar para tenerlo bastante fresco. Bueno, Gilberto se considera a sí mismo un intelectual público y un académico activista. De momento, él es Senior Researcher en la unidad de crítica y teoría interpretativa y profesor asociado en el Departamento de Antropología y Departamento de Estudios Latinos en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Su libro ganador de un premio salió en 2012 bajo el sello de Duke University Press y se titula Barrio Libre, Criminalizing States and Delinquent Refusals of the New Frontier. También ha sido editor invitado para dos dosieres especiales de revistas académicas: Managing Crisis, Post 9/11 Policy and Empire, en Cultural Dynamics de 2006, y esto incluye varios artículos que fueron muy bien recibidos y tuvieron un impacto sobre la política de migración y cómo se percibían los inmigrantes en Estados Unidos, en el mundo, y en el que participaron académicos en estudios étnicos, antropología y estudios culturales. Perdonen que estoy leyendo así como si no supiera leer, pero es que está en inglés y estoy tratando de medio traducir al mismo tiempo. El otro, The New Frontiers of Race, Culture, Criminality and Policy in the Global Era, incluye varias intervenciones críticas sobre las articulaciones complejas entre racialización, policía y criminalización en las Américas. Y más recientemente tiene un capítulo sobre las mutaciones complejas de la política racial y cómo se lleva a cabo en el racismo antimigrante en Estados Unidos, México y América Central. Y esto apareció en Critical Ethnic Studies, a Reader, que salió publicado apenas por Duke University Press. Actualmente es el editor en jefe de The Border Reader, que está bajo contrato con Duke University Press. Va a ser coeditado con Mireya Loza, que está en el Smithsonian, y va a hacer una antología canónica sobre el trabajo que se ha hecho en el tema de la frontera México-Estados Unidos. También se encuentra investigando, escribiendo y presentando un nuevo libro. Que el título de trabajo es Brown Death Matters. La monografía analiza el complejo, la política compleja de pedir asilo para gente de México y América Central, particularmente en un momento de racismo extremo contra los migrantes, y cuestiona cuáles son los nuevos alcances de las fronteras. Es miembro activo en el movimiento por el santuario y derechos de los migrantes, tanto a nivel local como nacional, y sobre una base regular da testimonio experto para buscadores, solicitantes de asilo que están en proceso de deportación. Y bueno, disculpen así la lectura medio chafa, pero bueno, espero le haya hecho justicia al impresionante currículum de Gilberto, a quien le doy la palabra. Disculpe que estaba en inglés, pero
Está bien, salimos. Primero, quiero decir gracias a las 3 doctoras, Luciana Gandini, Elisa Ortega Velázquez y Adriana Esteves. Lo que voy a dar, ¿me oyen? Okay. Lo que voy a dar es parte de mi nuevo libro que estoy armando. El título será del nuevo libro Making Dead to Let Live, o Hacer morir para dejar vivir. Tengo que situarme más, como he aprendido de las lecturas de las feministas de color. Soy chicano, soy cis, y siempre ando navegando las fronteras actuales. Hablo el lenguaje de mi gente, lenguaje híbrida, una mixta rica de inglés y español. Quiero decirles que este trabajo es una traducción. Yo hablo y yo escribo típicamente en inglés. ¿Ya? Reviso otra vez mi corbata después de haber visto mi imagen no en un espejo, sino en una aplicación en mi teléfono. Estoy de vuelta a esa intensidad. Estoy de regreso al campo, en esos procesos espirales, esta vez de figuras migrantes y refugiados. Y en este caso, en una sala de juzgado. Confirme el juez, entra el juzgado. Noto su reflejo en otro monitor. Esta vez no estoy trabajando con chicos quienes encontraron su libertad entre los túneles debajo de la frontera de México y Estados Unidos, en las alcantarillas donde acechaban a migrantes que cruzaban la frontera y socavaban a las autoridades de ambos países. Sin embargo, mi intervención continua en los temas de soberanía, violencia policial, políticas y preguntas biopolíticas. E incluso aquí, cientos de kilómetros de la frontera internacional, siento los efectos de la frontera. Aquellas asociaciones antinaturales son de territorialidad, violencia y los privilegios de ciudadanía llegan hasta acá. Ellas hacen que toda la gente como yo sea siempre sospechosa, siempre extranjera, tal vez criminal y nunca en su casa. Me siento en el estrado y ajusto el micrófono. Estoy usando mi traje gris rayado, mis pies adoloridos por los zapatos negros duros y apretados. Hace tiempo que dejé de usar mis aretes y me he cortado la barba. Volé a la ciudad para testificar. Me reuní con la abogada. Enseñé mis respuestas y mi dicción. Vuelvo a revisar mi reflejo en un monitor cercano. Las peticiones para testificar en los procedimientos de diputación inundan la bandeja de entrada de mi correo electrónico. El joven de 20 años que ha vivido en Estados Unidos con su familia desde los 5 años de edad. Él corre el riesgo de ser deportado a alguna parte de México que está bajo el control de los crueles carteles de la droga en una área donde recientemente algunos de sus familiares fueron asesinados. El joven tuvo un poco de marihuana en su coche. O la joven que cuando su esposo la abandonó en su pueblo, en México, en unas costas de México,
sufrió un robo en su domicilio y amenazas sexuales. O hay otro joven que fue a buscar a su cuñado, que había sido secuestrado en una ciudad en la frontera de Texas, Tamaulipas. Se enfrentó a un miembro del cartel que le mostró una placa oficial. Le dijo que estaba siendo observado. O también está Guillermo, quien huyó de una muerte segura. Él escapó a los Estados Unidos debido a las amenazas a él y a su familia. Se entregó en el puerto de entrada en el sur de Texas ante la patrulla fronteriza. Fue rápidamente detenido. Fue encarcelado en un centro de detención en Texas, ahora dirigido por una corporación con fines de lucro. Guillermo fue puesto en una remoción inmediata. Después de 10 días de detención, fue deportado y sin demora fue acuchillado. Después de recuperarse, volvió a la frontera entre México y Estados Unidos y se presentó ante las autoridades. Pero su expulsión anterior hizo las cosas más difíciles. Esta vez empezó un proceso legal más exigente, donde tenía que demostrar una probabilidad de 51% de sufrir persecución causada por su raza, afiliación a un grupo social o por su tendencia política, religión o origen nacional. Pero también tengo este caso. 2 ancianos, esposo y esposa, que están hoy en la corte, tratando de evitar el destierro de su único hogar, que hoy está controlado por un nuevo cartel de la droga. Todas esas historias monstruosas me las mandan los abogados. Ellos me piden, al igual que a otros expertos como yo, que astillemos en base a credibilidad y consistencia en función a las condiciones del país, ya sea una declaración escrita o en persona. Muchas de esas personas, así como miles de otros como ellas, están siendo detenidas en centros de detención en pequeñas ciudades de Estados Unidos como El Paso o Kansas, Texas, dicen aquí, ¿verdad? Sus casos son resueltos por un juez administrativo. Él o ella tiene el poder de detenerlos, expulsarlos a sus países de origen o para concederles una nueva vida. Yo evalúo las ficciones de la realidad y la realidad de las ficciones. Reflexiono sobre una economía de apariencias. Los tribunones de inmigración arbitran verdad, una verdad que debe ser hablada, analizada y verificada. La abogada me explica que tenía miedo de hablar sobre las oportunidades de los jóvenes en otros casos que se quedaban en Estados Unidos porque sentía que los jueces y otras personas en este país sienten que la gente está usando estas demandas de asilo solo para tratar de quedarse. El trasfondo de este caso de los ancianos es una masacre ocurrida en México vinculada a la guerra contra drogas. El anciano, bajo, caído, humilde, el jefe de la casa, trabajaba como melonero. Él recogía melones para una pequeña compañía agrícola transnacional con sede en los Estados Unidos. Desde que él podía recordar, este fue su único trabajo en esta pequeña ciudad en el estado de Guerrero.
Un día, cuando no pude ir al trabajo, como lo explica un informe, un grupo de sicarios armados con rifles de asalto atacó a los trabajadores cuando estaban en el campo. El pueblo había el sitio de numerosas acciones militares y hubo ejecuciones y secuestros. A raíz de este evento, él y su esposa decidieron a buscar asilo en los Estados Unidos, bajo la Convención contra la Tortura. Este fue el argumento hecho por su abogado basado en el testimonio de los declarantes. Veo al abogado estatal, un hombre blanco alto que lleva botas de vaquero y habla con un acento provincial. Podría ser una caricatura, pero si no fuera real. Él se sienta al lado de su socio, no lejos del juez, un hombre negro con anteojos y la bandera de Estados Unidos. Los presentes han estado detenidos durante varias semanas en el sistema de detención estadounidenses. Sus primos, hermanos, hermanas y nietos están en su mejor traje dominguero en la corte. Yo hablo como si su vida dependiera de esto. Pero tengo que resaltar el peligro que esta pareja de ancianos corre. Tengo que hacer que esta maravillosa pareja de ancianos muera. Tengo que hacerlos y su situación en su país de origen desesperante, sombría, llenos de peligro inminente y de separación para que el juez vote a favor de la solicitud de asilo bajo la Convención contra la Tortura. Movilizo la monstruosa, macabra destrucción material de otros cuerpos. Invoco fosas comunes, desapariciones en masas, desmembramiento de cuerpos y violencia sexual. Invoco el espectro de las violentas masculinidades mexicanas. Los violadores como ha dicho Trump. Después de establecer mi experiencia, recontado mis credenciales, premios, publicaciones, mi experiencia en investigación y la enseñanza, la abogada pregunta: ¿qué quieres decir con la guerra contra las drogas? Respondo lo más fríamente posible. Desde principios de los años 2000, México ha estado en medio de una sangrienta guerra contra las drogas que ha tomado lugar en distintas instancias del país, incluyendo la Tierra Caliente, Tamaulipas, la costa del Pacífico mexicana, Guerrero y otras partes del país. Si Carlos y María son envueltos, serán blanco de los carteles y sufrirán una muerte certera. Esta pareja ha sido uno de los carteles más despiadados. Este cartel ejercen todo tipo de brutalidades, incluyendo decapitaciones, secuestros, violaciones y otras formas de coerción sexual. La abogada sigue con las preguntas. ¿Por qué no puede el gobierno detenerlos? Enfatizo el tema de la corrupción. Los carteles tienen profundos lazos con el ejército, la policía y el gobierno. Podría hablar de los antiguos vínculos entre el imperio estadounidense y el entrenamiento de soldados latinoamericanos por la Escuela de las Américas, pero no lo hago. ¿Quiénes son los participantes en las guerras contra las drogas? Describo a los múltiples actores de las máquinas de guerra, los carteles mismos,
los soldados de infantería y la compleja relación del primero con el Estado mexicano. Reiteró el tema de corrupción y como el gobierno a nivel local, estatal y federal pueden ser cómplices de la violencia. A veces luchan contra los narcos y algunas veces logran mantener el control, pero con frecuencia fracasan. Gracias. Los funcionarios del gobierno, en particular la policía, deben, por lo tanto, alinearse con las distintas fuerzas, lo que cambia en diferentes momentos y lugares, como las relaciones entre los individuos, así como las relaciones con distintos actores. ¿Me detengo? Entonces digo, este cartel en particular es notorio por sus formas de violencias espectaculares. La abogada me presiona. ¿Puede elaborar formas de violencias espectrales? ¿Qué quiere decir eso? Frase. Sigo fríamente. La existencia de 6 cabezas cortadas en una plaza de la ciudad para asignar su llegada. La desaparición de alumnos, con sugerencias de que su desaparición tiene vínculos con elementos de gobiernos. Numerosos relatos de intimidación sexual y tortura. Juro que escuché caer un alfiler. La abogada también lo percibe. Ella hace una pausa. Entonces, ¿quién comete esta violencia? He aprendido la irritación, sobre todo de lo macabro es clave. Los perpetradores son carteles y sus halcones. Reportes emergentes de organizaciones de derechos humanos indican una participación significativa del gobierno en estos abusos. Se exige la persecución de funcionarios del gobierno y miembros del cartel por crímenes de la humanidad. Seguimos. ¿Puede la policía proteger a civiles, campesinos como la pareja? No, digo. Desafortunadamente en México los carteles compran a los funcionarios o los amenazan. La línea entre los funcionarios y los carteles es borrosa. Tan borrosa que en términos de la vida cotidiana no se sabe con quién se está lidiando. No titubeo, no matizo, no explico, no contextualizo. Rechazo los convenios antropológicos dominantes. Observo cómo la familia de la pareja cuyas vidas están en peligro se estremecen en la sala de la corte. Sus nietas tienen lágrimas en sus ojos. La hija mira hacia el bajo. El hijo me mira fijamente. Yo continúo. Secuestro, tortura, desmembramiento de cuerpos. Recurro a las estadísticas, las miles de muertos que han ocurrido en México durante la guerra contra las drogas y las miles más que han siniestramente desaparecido. El conocimiento compartido entre las inmigrantes, entre las inmigrantes centroamericanas que cruzan la gruesa frontera en la que se ha convertido México, de tomar anticonceptivos debido a los eventos por los que muy frecuentemente suelen pasar. Busco esa madura sensibilidad.
cargada con el conocimiento racial que produce imperialismo, el hambre de las hegemonías sociales dominantes sobre México en general y los mexicanos específicamente. Es evidente en la cultura popular, como por ejemplo Breaking Bad, donde los jóvenes irracionales, sin sentido, despiadados y siempre brown, vagan por Albuquerque, donde empeñados en vengarse de Walter White, el antihéroe del programa. O están en los zombies en programas de televisión distópicos, siempre sin sentido, inevitablemente de color brown. Ellos son los no muertos, los muertos vivientes, grotescos y hambrientos de la carne de los que son mayoría. Siento sangre goteando en mi lengua. Lo esculpo a los oídos de todos los que me escuchan. Me juego la vida. Cuento como una ciudad fronteriza de este país en 2010 fue más letal que Afganistán. El estado es el siguiente. Este abogado exige matices, empuja en contra de las imágenes macabras y los estereotipos comunes de civilización sobre México y los mexicanos. Estos mismos sentimientos que son repetidamente reafirmados por el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sus preguntas vienen rápidamente. Doctor Rosas, ¿está sugiriendo que la pareja sufrirá violencia a manos de los carteles o de sus secuaces? Sí, digo, lo repito. El cartel que han enfurecido es notario, practican formas extremas de violencia. Me detengo para reconvenirme. Y de nuevo, subrayó la violencia de estos grandes actores. Decapitan y desmiembran cuerpos. Se han encontrado tumbas comunes con restos quemados de carteles de la droga en gran parte de México. Me pregunta, si yo estuviera en México, ¿sufriría tal violencia? Contesto, dudo que estarías en las mismas partes de México que esta pareja. Doctor Rosas, ¿estás sugiriendo que el gobierno de México es irremediablemente corrupto? ¿Que la policía no les da la ayuda? ¿Que no ha habido ningún progreso en los últimos años? ¿Estás familiarizado con el informe del Departamento de Estado sobre las condiciones del país en México? Sigue. Este informe sostiene que las condiciones en México están mejorando. Tengo a mi disposición otros informes de organizaciones de derechos humanos. Las preguntas continúan. Me rehúso a elaborar sobre eso. Los antropólogos han lidiado durante mucho tiempo con el terror en sus inciertos efectos en el campo. Han desarrollado un sofisticado subcampo que aborda la violencia, la niebla epistémica y la cultura del terror. También la constituye en un carácter desorientado, efeméreo, sintomático y anárquico del acto agreso. Sin embargo, la sala de tortura, la sala de interrogatorios, la zona cero, las celdas ocultas, el interrogatorio en Abu Ghraib, los campos de detención rara vez están disponibles para la
observación participante. Como señaló Diane Nelson, los efectos secundarios en el mundo material y en los ambos psíquico, emocional, personal y político forman parte de lo que estudiamos. Mientras para algunos académicos tales problemas conducen a preguntas nitedadas sobre la metodología misma. Nelson ofrece revelaciones perturbadoras de la disponibilidad de tu estudiador. Sus incesantes preguntas reflejan las de mejor etnógrafo. Sin embargo, en la sala de audiencias, en el caso de los solicitantes de asilo, más específicamente, así como en las coberturas de conocimientos especializados, se exige la certidumbre. Estas situaciones exigen cierre. Los tribunales arbitran la verdad y la falsedad. Ellos arbitran cuestiones de vida y muerte. Exigen certidumbre, no crítica cultural o reflexividad. Ya sea a través de ciertos conceptos evolucionistas, la negación funcionalista estructural de la conciencia, el exotismo, el primitivismo, el modelo patológico de la diferencia, o incluso más claramente dicho, el racismo enmascarado como ciencia. El reciclaje de la ranura salvaje en la antropología ayudó a construir el occidente como lo conocemos. Ya sea Franz Boas, Salazar, Eleanor Leacock o voces más contemporáneas como Alejandra Lugo o Lee Baker, una serie de pensadores han tratado de resistir las representaciones antropológicas de otras personas o lugares que sostienen las formas de dominación. La crítica sobre formas de representación se han apoderado de gran parte de la academia contemporánea y converge con la manera en que la antropología y disciplinas aliadas han logrado destronar las perniciosas ideologías raciales. Ahora, condensadas en la raza, es una construcción social. De hecho, la inmigración cubierta de Leo Chávez y la amenaza latina abordan el despliegue penoso de tropos racistas en los medios populares y su influencia en discursos públicos sobre la migración latinoamericana. Sin embargo, los antropólogos, aunque no siempre lo han bien hecho, demuestran que la raza se construye socialmente. El racismo es una realidad social letal, limitando el potencial que amenaza de millones de personas. De hecho, la elección de Donald Trump en los Estados Unidos da una nueva poder a los racismos contemporáneos. Sin embargo, el liberalismo moribundo tiene un lado más allá. La muerte acompaña a los otros casi en todas partes. Está ligado al imperio y a los enemigos internos. Acecha la sala del tribuno, la rutinaria matanza de la vida negra y su continua experiencia de encarcelamiento masivo aumenta el poder de Estado. También es la negada, borrada y a menudo ininteligible, unintelligible capacidad soberana de los colonismos de asentamiento o settler colonialism en las Américas, actualmente perceptible en el escenario del Oleoducto Dakota, the No Dapple Movement en Estados Unidos.
La detención masiva y las deportaciones de inmigrantes y otras personas desplazadas infundan al Estado con sangre de familias separadas por la actual frontera, el alcance de inmigrantes por los desiertos de Estados Unidos y otros tipos de desembarco. Señalan una renovada vida para la ajoviada Suprema Blanca y un desconcertante dilema para la disciplina políticamente y éticamente comprometida. Las lecturas de Foucault, Defender la sociedad, muestran los vínculos inextricables entre el racismo y la formación del Estado. En esta genealogía nunca terminada, el racismo moderno se articuló primero como un discurso de la guerra social en el siglo XVIII, desarrollado durante la siguiente mitad del siglo XIX. Absorbiendo importantes impulsos de la psiquiatría como un medio para proteger a la sociedad contra lo abnormal. El filósofo asiano Rasmussen mantiene que estas ideas de Foucault proponen repensar el racismo como una forma de gobierno biopolítico que afecta a los individuos en su relación más básica con ellos, con los demás. Un cierto poder de muerte anima el gobierno de otros y ellos mismos, permitiendo que ciertas poblaciones muerdan. El racismo no es en primer lugar el prejuicio, la discriminación o la ideología. El racismo constituye la condición necesaria que hace permisible la matanza y esencialmente introduce una ruptura entre los que deben vivir y los que deben morir. La política para Foucault es una guerra. En un reverso postcolonial de esta lectura sobre racismo, Achille Mbembe habla de la necropolítica, la expresión suprema de un poder soberano imperial. Resta en la capacidad de dictar quién vive y quién muere. Así la guerra sin fin, la distribución desigual de la enfermedad y otras formas de exclusiones sociales y discursivas explican los sujetos condicionales que habitan las democracias liberales. Colocan ciertas vidas en oscuros ámbitos de peligro que cada vez se normalizan en partes de México, en América Latina, en Europa y en sus colonias antiguas, en las oscuras arenas de los Estados Unidos y en otras partes del mundo. La noción de la necropolítica explica las diversas formas en que en nuestro mundo contemporáneo las máquinas de guerra y los estados de excepción se despliegan en interés de la máxima destrucción de personas y la creación de mundos de muerte, formas nuevas y únicas de existencia social. Aquí yo cruzco fronteras entre Foucault y Mbembe. En un momento de profundo racismo anti-inmigrante, bajo ciertas tradiciones nefastas de representantes sobre México, tengo que matar
a los detenidos para que vivan. Hacer morir para dejar vivir, entonces, está en conversaciones con las viviendas de los esclavos, la seda de la violación abierta de las esclavas, y los que niegan ser representados. En contra de las preocupaciones prevalecientes con sitios occidentales de prisiones o fábricas sin nombre, en un momento de encarcelamiento masivo, de deportación en masa, es importante reconocer que Foucault estaba practicando con algunos de los Black Panthers encarcelados, que Huey Newton, uno de los líderes, escribió un texto que argumenta que la política es una guerra sin sangre. Además, que para intelectuales de las teorías críticas sobre la raza es un efecto del racismo. Enfatizar solo los aspectos negativos fuera las posibilidades de negociación y los actos políticos de rechazo. Entonces, en lugar de mundos de muerte, la destrucción corporal o su coextensión con el Estado, quiero destacar lo que cada vez más estoy pensando como necrosujeción, como otros sujetos se hacen muertos para dejar vivir bajo las condiciones actuales de abandono postcolonial, despolitarización, desindustrialización y el colapso del estado de bienestar keynesiano. Morir para dejar vivir o necrosujeción captura como los sujetos contemporáneos se somete no a las excepciones que se convierten en la regla, ni en la naturalización de los espacios campesinos de las democracias liberales, sino en el funcionamiento diario del Estado y la ley, en su desenvolvimiento a lo largo de ejes de otredad. El otro deja de ser un sujeto colonial, un proletario, una minoría racial que no goza de derechos y está reimaginado como un narcotraficante, una persona que vive con SIDA, un inmigrante ilegal, un terrorista social de asilo. Noto la influencia aquí de tu trabajo. Violadores y asesinos en la América de Trump. Se han desprendido de todas las nociones tradicionales de la política, pero conservan un modo de ser esencialmente político. Amigos y enemigos, ambos internos y externos. Los antropólogos que expertamente testifican en nombre de las poblaciones marginadas en los procedimientos de deportación, detención o remoción vienen a hacer que mueran para dejar vivir. Ellos y otros científicos sociales alimentan convicciones detestables sobre las diferencias. La carne de los grotescos, viles y depravadas representaciones que afirman los racismos imperiales. La necrosujeción requiere una analítica que capte nuevos tipos de subunidades que emergen en los intersticios
entre el ejercicio desnudo del poder de la vida y los tipos de vida que prevalecen y que puedan encontrar autonomía, placer, dignidad y amor a pesar de todo. Esta modalidad de sucesión existe no una crítica liberal de la resiliencia ni la supervivencia, sino una consideración de la vida en los márgenes. La vida como ilegal, criminal, queer o demasiado negro, demasiado brown, demasiado musulmán. Hacer morir para dejar vivir resalta que las subyugaciones contemporáneas no surgen de las excepciones, sino de las excepciones que se convierten en la regla, ni de la nacionalización de los espacios parecidos a los campamentos de las aparecidas. El nacimiento de subjetividades en tales circunstancias habla de una advertencia útil que ciertas corrientes de la teoría critican de la raza traen a la conversación. La raza y las posiciones subjetivas relacionadas son también una identidad social afirmativa. Se articula en asambleas de la cultura política y en la vida cotidiana. Puede expresar y promulgar rechazos que en última instancia pueden infiltrar conjuntos culturales y la política. I'm going to skip there. Entonces, ¿qué hay de aquellos no ciudadanos, familiares, hombres, mujeres, niños, que violan la frontera entre México y Estados Unidos tratando de cruzar desiertos? Este terreno, aunque hermoso como en la poesía chicana, se vuelve mortal. Es donde miles de personas no han iniciado la travesía legal de la frontera a través de los desiertos han muerto, hacinados por una administración de los alrededores a través de políticas deliberadas del gobierno de Estados Unidos. Sus transegores fronterizos que pasan a través de lo que yo he llamado los desiertos que matan, no comparten los conocimientos que conceptualiza este pasaje, como de León más tarde construiría en su etnografía The Land of Open Graves. Ni los accidentes aleatorios ni los desastres naturales producen la muerte de los no ciudadanos. Tampoco suceden porque los estados y los gobiernos asignan a ciertos grupos la categoría de ilegales. La gente desaparece para siempre, ya que sus cuerpos son consumidos por animales salvajes y golpeados por el clima. Otros cuerpos son recuperados y nunca identificados. Los animales, el calor y el frío. Los contrabandistas de personas, el control fronterizo y los propios migrantes conspiran, producen la muerte y la degradación de los cuerpos de inmigrantes, producen la desuasión, se hacen muertos, they are made dead. Pero en última instancia, muchos viven, continúan, aman a la familia, van al trabajo. El concepto de morir para dejar vivir puede ser recogido en el trabajo de Unsettled, de la sociología Eric Tan. El libro analiza cómo los refugiados camboyanos, después de huir del horror de las guerras imperiales en Asia, permanecen cautivos en el hipergueto del capitalismo tardío
en Nueva York. Nunca se asientan, nunca encuentran en casa. Al quedar inestable, desestabilizan la convención imperante y ideológicamente vigente de que los buenos refugiados absuelven a los Estados Unidos de su participación en el sudeste asiático. El libro Unsettled habla de hacerse muerto, being made dead. La aplicación de la guerra de Estados Unidos a través de una masiva campaña de bombarderos en Camboya que destruyó el sustento de miles de campesinos. Desde fines de la década de la 1960 hasta comienzos de la década 1970. Mostrando acá, vamos a ver. Okay. Pero también habla del nuevo tipo de resistencia. Los protagonistas escaparon el genocidio y vivieron en campamentos en Tailandia, en las Filipinas, y después llegan a los Estados Unidos. Testificar sobre la vida de la gente como llena del dolor, de separación, solidaridad y violencia. Hacer morir a la gente para poder excavar la detención, deportación o destierro a las partidas de crimen organizado para que puedan vivir, revela la modalidad de ejecución contemporánea. Matar para dejar vivir es un concepto que reconoce que los otros se mueven atrás y abajo de las fronteras, que huyen de las tierras desgarradas por la guerra, que pasan por guetos y que potencialmente puede demandar reconocimiento, encontrar placer, amor y exigir respeto. Es la vida que pone en práctica y consuma el rechazo o la negación, o la vida en última instancia puede infiltrar grandes ensambles, culturas y políticas. O las muertas para dejar vivir pueden marchar en las calles de Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York. Es la vida que potencialmente puede exigir reconocimiento y dignidad. Ya, gracias. Gracias, Gilberto. Bueno, ahora para comentar la charla de Gilberto, tenemos a Roxana Rodríguez, que además de sus responsabilidades de enseñanza de filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios Fronterizos. Obtuvo su doctorado en Teoría de Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diferentes artículos en revistas nacionales e internacionales y 4 libros, 3 de ellos sobre la frontera México-Estados Unidos, en los cuales desarrolló el modelo epistemológico de la frontera, que le sirvió para realizar estudios comparativos con otras fronteras como Espacio Schengen, Marruecos-España, Marruecos-Argelia e Israel-Palestina. Esta última investigación lleva por título Cartografía de las Fronteras, Diario de Campo. Roxana. Gracias, Ariadna. Primero agradecer al Instituto, a Luciana, a Ariadna, a Elisa por la invitación de estar aquí y a Gilberto. Si bien es cierto que es un tema complicado, hablar de el hacer morir para dejar vivir, que de entrada parece un tipo de tautología, porque resulta complicado cómo pensar la muerte para poder dar la vida, ¿no? Normalmente pensamos vida da vida,
pero aquí justamente el planteamiento es la muerte que da vida y qué tipo de vida. Entonces, partiendo del análisis que hace Gilberto, que me parece que plantea un análisis topográfico y topológico, porque justamente él se pregunta en algún momento si yo estuviera en México, ¿no? Y que eso me parece un planteamiento interesante, es si nosotros nos posicionáramos en esos lugares donde se dan estas muertes, ¿no? Si nosotros nos posicionáramos en la frontera de Tijuana, si nosotros nos posicionáramos en la frontera de Guatemala con México, o si nos posicionáramos en los campos de refugiados de los palestinos en Líbano, o en los campos de refugiados de los griegos, de Turquía, donde están los griegos que están saliendo de la Unión Europea. Entonces, ahí ya se plantea un análisis dónde nos ubicamos para entender la muerte. Es distinto pensar la muerte de quienes viven una guerra, como la guerra siria, y están saliendo de sus países, y es distinta la muerte que se experimenta cuando estás en Palestina y ves a los fedayines cruzar la frontera de Israel. Entonces, hay diferentes formas de pensar esto que está planteando muy poéticamente Gilberto, que yo que vengo de la literatura y de la teoría literaria, este lenguaje me es mucho más cercano que el lenguaje sociológico, incluso el lenguaje del derecho, me encuentro mucho más cercana ahí, porque justamente lo que yo he visto en la literatura es que la literatura va 10 años adelante de nosotros los que hacemos investigación social o los que hacemos investigación de campo propiamente. Es decir, los artistas, los literatos pueden alcanzar a ver como todas estas problemáticas que nosotros apenas estamos analizando. Y ejemplo de ello, cuando yo estaba haciendo la tesis del doctorado, justamente autores como Luis Humberto Croswhite, Rosario San Miguel, Amaranta Caballero, Selfa Chiu, que es una poeta justo que está en Juárez, que no sé, en El Paso, que no sé si tú conoces. Selfa Chiu justamente habla de la guerra que se estaba viviendo en esos años en Irak. Yo conozco la frontera México-Estados Unidos desde 2006, que justo empecé a trabajar Juárez y Tijuana. Entonces ahí el planteamiento de la literatura a mí me ayudó mucho como para poder esbozar hacia dónde iba la frontera 10 años después, o sea, hacia dónde iban a ir nuestras investigaciones fronterizas 10 años después, dónde nos teníamos que colocar los investigadores, dónde teníamos que hacer la investigación de campo y cuáles eran nuestras propuestas que iban a encontrarse con la literatura. En ese sentido, creo que lo que tú estás planteando, sí, si bien es cierto que tiene que ver con lo que menciona Foucault, con lo que menciona Achille Mbembe, creo que va un poco más allá, porque tú estás planteando el sujeto. Y un poco cuando escucho esta necrosujeción, evidentemente no puedo dejar de pensar en los cuerpos sin órganos de Deleuze, en las singularidades múltiples de Deleuze, que creo que están muy de la mano de este planteamiento de el hacer morir para dejar vivir, y justamente con estas maquinarias de guerra a la que tú te estás refiriendo. ¿Cómo interpretamos estas singularidades múltiples o estos cuerpos sin órganos o estas máquinas deseantes que llama Deleuze? ¿Cómo las vinculamos con esta propuesta que estás haciendo de la necrosujeción? En el sentido de, si bien es cierto que el racismo, como tú dices, hace posible la matanza y que el racismo es parte de la maquinaria echada a andar de la que hablan los representantes de la escuela de Frankfurt, y que ha habido esfuerzos significativos de gente como Boaventura de Sousa de decir, bueno, sí conocemos ese planteamiento del racismo, de la maquinaria echada a andar, de la que hablaron ya mucho Horkheimer y Adorno, pero también tenemos que reconocer que hay dónde están presentes los epistemicidios, y a partir de esos epistemicidios darle la vuelta a todo ese planteamiento racista en el que estamos presentes, que es toda la discusión que se está haciendo a nivel de los estudios decoloniales, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y aquí en México. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta? Ya sabemos que está. Ya sabemos que hay colonialismos históricos, ya sabemos que hay colonialismos internos, ya sabemos que hay epistemicidios. ¿Cómo le damos la vuelta a ese planteamiento?
¿Cómo le damos la vuelta desde nuestros lugares de origen? Y por eso digo que también hace un análisis topográfico y topológico, porque claro, nosotros tenemos que pensarlo en, no es si yo estuviera en México, es yo estoy en México. Desde aquí, ¿cómo le doy la vuelta a ese racismo? Desde aquí, ¿cómo le doy la vuelta a esa necrosujeción o a esa necropolítica? Los elementos, las herramientas metodológicas también las tenemos. Entonces, el planteamiento, y coincido contigo totalmente en la parte en donde tú hablas de estas formas nuevas de existencia social, que además las vinculas con algo que me parece aquí a mí que es súper hermoso, que tiene que ver además como lo que nosotros trabajamos ahora, tiene que ver con lo que dice Spinoza, las pasiones y los deseos. Y entonces Spinoza hace todo un glosario de la capacidad de afectar y de ser afectados. Entonces, desde ahí coincido completamente contigo cuando tú te dices hacer una, y además esto me parece bellísimo porque dice hacer una analítica que incluso lleva una contradicción implícita, porque la analítica normalmente la entendemos que tiene que ver con el método científico, pero tú dices hacer una analítica del placer, de la dignidad y del amor. Y creo que ahí justamente es donde está la clave, y es justamente lo que Spinoza dijo en el 1600 y tanto, tenemos la capacidad de afectar y de ser afectados. Y a partir de esta capacidad de afectar, que es una potencia creativa, tenemos que repensar como las opciones que justamente nos está planteando el cuerpo. No nos está planteando una posibilidad a partir de la razón, no nos está planteando una posibilidad a partir de todo el sujeto de la modernidad. Justamente lo que nos está planteando ahora Gilberto, desde mi perspectiva, es dónde ponemos el cuerpo. ¿Dónde ponemos el cuerpo de frente a la muerte? Porque aquí la razón ya no nos ha sido suficiente. Estamos superados por la razón porque conocemos que existe una maquinaria echada a andar, una maquinaria de la guerra, una maquinaria de la muerte que parece que nos ha superado. En ese sentido es dónde posicionamos al cuerpo y qué tipo de cuerpo. Este cuerpo sin órgano al que habla Deleuze, estas singularidades múltiples como las entiende Deleuze, o nos vamos directamente a las teorías de la inmunidad, de Esposito, de Agamben, de la autoinmunidad, de Derrida. ¿Desde dónde pensamos ponernos el cuerpo? O desde el mismo Spinoza. Desde el mismo Spinoza, que también habla de podemos afectar y ser afectados a través del cuerpo. Y nos podemos ir mucho más atrás con los chinos, con los indios, ¿no? Con toda la filosofía india y china, donde ellos dicen primero el cuerpo, después la razón. Entonces, me parece en este sentido como no solo bello, sino interesante que coincidamos como en este punto sin conocernos, ¿no? Que coincidamos en que, y yo sin conocer tu trabajo además, que justo lo que por lo menos estoy haciendo con los análisis que he empezado hace algunos meses, especialmente me intereso por la biopolítica, la autoinmunidad, evidentemente porque soy derridiana y me interesa mucho el planteamiento de Derrida, y justo porque estando en España el año pasado en una estancia sabática, platicando con un abogado que está muy metido en la problemática de la Unión Europea, me decía, pues a los ingleses los ingleses prefieren que se mueran los refugiados sirios en el mar. Entonces yo ahí yo me quedé, pero fría, congelada, porque dije, chale, pues no se trata de que la Unión Europea está defendiendo acá todo el planteamiento, ¿no? Entonces dije, pero, si este colega que trabaja en Bruselas está pensando que no es lo que él está pensando, pero entiende que esa es la dinámica que se está dando en la Unión Europea, de que prefieren que los refugiados sirios se mueran en el mar, que establecer políticas de derecho internacional, derechos humanos, políticas exteriores que permitan llegar a los refugiados a las costas griegas, italianas, españolas, qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, a partir de ahí empecé como a hacer esta indagación de la autoinmunidad con Derrida y de la inmunidad con Esposito y Agamben, y evidentemente de la biopolítica con Foucault y la necropolítica con Achille Mbembe. El tema es que yo no soy bastante pesimista. Podría decir que soy optimista, pero no lo soy. Soy optimista quizá porque sigo pensando por dónde salir.
Y entonces ahí está mi optimismo, ¿no? Un poco como Gramsci decía, pues hay que ser optimista de mente, ¿no? Pero el pesimismo sigue estando ahí presente. Y entonces, si bien es cierto que creo en lo que dice Spinoza y creo cada vez más fervientemente en la capacidad de afectar y de ser afectados a partir de estas singularidades múltiples, aún así, después de mi experiencia de haber estado en los campos de refugiados griegos, en Palestina, en Marruecos, haber visto las fronteras, haber visto a las mujeres porteadoras que llevan carga en los hombros, que parecen mulas, que cruzan la frontera de Ceuta, me cuesta trabajo pensar si existe una salida en el corto plazo para estas muertes, que cada vez son más las muertes que están en el Mediterráneo, cada vez son más los muertos del Mediterráneo, cada vez son más los muertos migrantes o las fosas que aparecen en México. Recién la semana pasada aparecieron algunas fosas en Veracruz otra vez, y eso de lo que sabemos, más lo que tú también mencionas, que tiene que ver con las cárceles, la privatización de las cárceles en Estados Unidos, que es otra forma, o sea, que aquí yo ya lanzaría algunas preguntas para ti, que sería cómo existe actualmente una economía política de los refugiados y de los migrantes. Existe. Yo pensaría que sí, pero no sé tú qué piensas y si has trabajado a partir de esta economía política de los refugiados y los migrantes. La otra pregunta es, tú dices, la política es una guerra sin sangre. Si la política es una guerra sin sangre, ¿es posible hacer políticas públicas que contrarresten la matanza? ¿Y qué tipo de políticas públicas se podría pensar elaborar para contrarrestar las matanzas? Y la tercera pregunta sería como muy evidente, pero a lo mejor es bastante complicada, es ¿cómo hacemos en esta analítica que tú estás planteando? No sé si es recuperar el placer, la dignidad del amor, o estás dando de facto que ya existe el placer, la dignidad y el amor y nada más hay que potencializarlo y a partir de ahí, pero si es así, ¿cómo lo llevamos a los sujetos que están no solo inmiscuidos, es decir, no solo a los migrantes, porque creo que al final el tema del racismo no es que los migrantes sean racistas, no es que los refugiados sean racistas, el tema del racismo es que las comunidades receptoras de migrantes o de refugiados son las racistas. Entonces, no es que los migrantes tengan que recuperar su dignidad, su placer y su amor, es que las comunidades de tránsito, las comunidades que reciben migrantes, las comunidades que reciben refugiados, son las que tendrían que recuperar el placer, la dignidad y el amor por la vida, por el otro, por la solidaridad. Y bueno, quedan pendiente una cantidad de temas donde podríamos seguir abarcando, como que tú mencionaste, la ciudadanía, los no ciudadanos, la soberanía, la desterritorialización de los estados-nación, o sea, hay una cantidad de elementos que podríamos seguir preguntando, pero bueno, yo con eso cerraría mi intervención. Gracias, Rosana. Gilberto, ¿quieres comentar sobre el comentario? Primeramente, muchas gracias. Y tienes razón, es una tautología, ser morir para... Y sigo buscando otras formas de la muerte en el mundo. Pero lo que planteo, lo que estaba tratando de plantear, es en el caso de la corte, tuve que representar a la gente como muertos y la tierra de México como un desastre. Es
organizado por la ley, no por excepciones, no por... No creo que el análisis de Agamben funciona. Y por eso agarro a Foucault y a Medembe. Su comentario sobre los cuerpos sin órganos. Estamos hablando pues, conozco este concepto por el trabajo de Imperio de Luz y Guattari. Y the collapse, que ya no hay espacio entre la biopolítica y el capitalismo. Y pues esta forma de pensar poder, para mí, se cierra potenciales, se cierra lo que las feministas de color siempre propongan, que hay resistencias, que hay, ¿no? Que hay. Y me encanta la idea de dónde ponemos el cuerpo y relacionada para mí es cuál cuerpo ponemos centro. Yo creo que el racismo anti-migrante abre las cuestiones de derecho porque ellos supuestamente no tienen derechos en el imaginario público. Y más de allá, no son todos los inmigrantes en Estados Unidos que están hablando de ciertos tipos de inmigrantes. Sabemos, ¿ok? La ciudadanía en Estados Unidos, y creo que aquí también, no está experienced. How do you say experienced? ¿Mande? No está vivida igual. Siempre hay diferencias entre las razas, los géneros, los otros. Entonces, ¿cuál cuerpo ponemos en el centro del análisis? Y sobre el tema del pesimismo, Gramsci dijo, si recuerdo correctamente, pesimismo del intellect, de la mente, y optimismo de la voluntad. Ok, tus preguntas. Yo creo que sí hay yo creo que hay economías de migrantes y de refugiados. No hay una economía. No. I take that back. Sí hay una economía de los dos. Estoy tratando en otro trabajo que estoy escribiendo es sobre cómo la ciudad fronteriza El Paso, Texas. Pues yo soy del Paso y cuando yo crecía en la frontera, la vida nocturna, la mejor comida, la música, la vida nocturna estaba en Ciudad Juárez. Y ahora
está al revés. ¿Por qué? Porque la guerra de droga en Ciudad Juárez hizo un desastre y todos los flujos de capital ya están yendo al Paso. El Paso ya tiene, para mí, los mejores restaurantes en Texas. Tiene un equipo de béisbol profesional, hay capital allá. Y para mí, las articulaciones entre los flujos de migrantes y refugiados y capital son claves. No puedo leer mis notas. Sí, pues. Okay. Regresando al tema del deseo, de amor, de política pública, yo tomo mucho del trabajo de una scholar, Kathy Cohen, y es una mujer negra, queer, que habla y ella analiza que los antinormativos prácticas como sitios de deseo y como sitios de potencial para abrir unas nuevas políticas. Ella propone que si podemos abrir espacio, en su caso, de un negro queer con SIDA, y podemos poner su cuerpo en el centro, y podemos imaginar el política así, tal vez podemos imaginar un mundo más, un sistema de gobierno más, pues mejor. Y por esa razón, sí, ya existe el amor, la dignidad. Ya. Si les parece bien, ¿quisieras responder algo, Rox, o pasamos a preguntas del público? Nada más, como esto último que dices es un planteamiento de la hospitalidad de Derridiana. O sea, así como lo planteas, se entiende más como Derrida dice la hospitalidad es contrario a lo que dice Kant, es una hospitalidad sin condición, porque Kant decía la hospitalidad es un imperativo categórico y es una hospitalidad condicionada. Creo que el planteamiento que estás evidenciando sobre el amor y sobre este ejemplo tiene que ver justo con la hospitalidad sin condición de Derrida. Esto quiere decir como aceptar a quien sea, a cualquier persona, sin preguntarle de dónde viene, a dónde va, cuánto tiempo, que evidentemente en Derrida este planteamiento de la hospitalidad es judío. O sea, sin duda tiene que ver con una noción judía en Derrida. Entonces sí, o sea, sí creo que por ahí puede ir una posible... Y creo que mi inconsciente me traicionó, porque creo que sí estoy bastante más pesimista de actuación de lo que estaba hace algunos años. Entonces yo creo que sí que lo dije en ese sentido de sí estoy pesimista, no solo en actuación, sino también en pensamiento, y me sorprende porque sí me traicionó el inconsciente ahora. Sí. Gracias, Rox. Pues tenemos todavía media hora para preguntas y respuestas. Entonces, si les parece, recolectamos unas preguntas y damos la palabra a Gilberto o a Roxana, si también tuvieran preguntas para ella o para el diálogo que mantuvieron en este momento. Preguntas sobre el tema de asilo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hablando de inconsciente, la relación estrecha, polémica entre Derrida y Lacan.
Entonces, en relación al cuerpo, la noción muy particular que nos ofrece Lacan, en relación a que el cuerpo siempre es el cuerpo del otro. En ese sentido, bueno, pues tendríamos que ver en esa relación, pues, el lenguaje. Y en ese sentido, la producción de los discursos relacionados con ese cuerpo. Y aquí también lo podemos ligar con todo el planteamiento de Foucault, en cuanto a cómo esa producción de discursividades en determinado momento no solamente van condicionando las diferentes percepciones que se tiene, por ejemplo, del cuerpo, el uso de los placeres, etcétera, etcétera, sino también cómo esa identificación en relación al otro, a partir del estadio del espejo, que es una formulación lacaniana, implica una identificación para, asimismo, una separación, un corte, en el cual ese otro llegue a ser nosotros. Entonces yo creo que aquí el punto está no solamente en cómo estamos pensando esa producción discursiva, sino también cómo en ese espejo nos miramos a través del otro y el otro nos regresa ese reflejo que nos hace precisamente cuestionar no solamente nuestra subjetividad, sino también nuestras prácticas. Sí. ¿Alguna otra participación sobre el tema mismo de los refugiados, el asilo, lo que sea? ¿Nada? Bueno, quiero responder a esa pregunta. Gracias por la pregunta, su intervención. Empecé mi plática hablando de mi mirada en mi teléfono y estaba pensando, era un gesto a los lacanistas, a los lacanianos. Y hay varios antropólogos, como por ejemplo José Limón y otros, que manejan Lacan para hablar de lo que ha dicho, que de los discursos y las prácticas de tú mismo y del otro. Y parte de este ensayo, de este capítulo, es cómo puedo participar en estos discursos tan violentos, tan horribles, y mantener mis identificaciones políticas, mi ética, y qué más. Y pues yo paro ahí. Incluso con Derrida, dar la muerte tendría que ser una forma de incorporar a otro. Entonces, en este sentido, de lo que usted plantea, pues creo que ahí hay una vía, ¿no?, de trabajo interesante, ¿no? Y en tanto a Lacan, la noción de goce, ¿no? Sí. Hasta qué punto, ¿no?, esta relación con el otro es una relación de goce, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo hemos construido actualmente no solamente nuestra relación con el otro, ¿no?, sino todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Gracias. Ross, ¿quieres comentar sobre ese punto? Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, y evidentemente Derrida tiene este texto que es Dar la muerte, ¿no?
que desde ahí está todo el planteamiento, y además Derrida finalmente se enfrenta a su propia muerte cuando le diagnostican cáncer, y justo ahí Derrida cambia todo el planteamiento, y de ahí sale potentemente el planteamiento de la autoinmunidad en Derrida, que va muy de la mano con el tema de el ataque a las Torres Gemelas en el 2001. Entonces desde ahí hay todo un repensar el dar la muerte en mi propia muerte en Derrida. A mí un poco estoy de acuerdo, y estuve mucho tiempo de acuerdo en esta mirada de uno mismo frente al otro, que es todo el planteamiento performativo de Judith Butler, incluso del mismo de Derrida, ¿no? Esta representación de uno mismo frente al otro. El tema es cuando te confrontas con... Porque es muy sencillo, o sea, es muy sencillo discursivamente enunciarlo así, es muy sencillo enunciar la representación de uno mismo frente al otro. El tema es cuando te enfrentas a un otro que es muy distinto a ti. Ahí es donde entra el cuestionamiento. Entonces, cuando te enfrentas a otro que es muy distinto a ti, no sabes ni por dónde agarrarlo. Y ahí creo que es donde tenemos que pensar, y creo que ahí está el tema del racismo, porque bueno, aquí en México sabemos, hay un clasismo importante, hay un racismo importante, indígenas, mestizos, ¿no? Este siempre ha estado. Entonces, para nosotros el otro ya no es ningún otro, porque ya lo tenemos domesticado. Está domesticado este otro, ¿no? Cuando te enfrentas a una cultura que no entiende su lengua, o a un sujeto que no entiende su lengua, que no entiende su religión, que no entiende su comida, que no entiendes nada de ese otro sujeto, creo que ahí quiebra la teoría. Ahí hay que repensar esta noción del otro frente al otro, porque ahí justo lo primero que se quiebra, creo que es el gozo lacaniano. Porque no le encuentras gozo a eso que desconoces. Te da miedo. Y eso es justo lo que está pasando con los refugiados sirios en Europa. Les está dando miedo. Y es justo lo que pasa con los migrantes en Estados Unidos. Les está dando miedo la presencia de... No les está dando gozo. Entonces, esta representación enunciativa o esta producción de los discursos del performativo, desde mi perspectiva, es lo que creo que tenemos que cambiar. ¿Cómo? No sé. Estoy ahí pensando, pero no sé cómo. Gracias. Adelante, pues sí. Es que, por ejemplo, en relación al término lacaniano de goce, el término lacaniano de goce tiene que ver con la pulsión de muerte, tiene que ver con la muerte. Precisamente por eso va más allá del principio del placer freudiano, en esta revisión que hace Lacan de la teoría freudiana. En ese sentido, en un libro también de Derrida, Las Aporías, ¿no? Nos habla de esta noción del extranjero, ¿no? Precisamente ese otro tan distinto a mí, tan liminal, que el otro está definido por ese límite, por ese borde, ¿no? Diríamos, desde la perspectiva lacaniana, ese corte fundamental, ¿no? Sí. Que en determinado momento hace que el sujeto acceda al registro simbólico, ¿no? Dentro de la teoría lacaniana de los registros real, simbólico, imaginario. Sí. En ese sentido, claro, ese otro tan liminal, tan diferente a mí, en esa relación de goce, claro, quizás la respuesta más idónea, más lógica, es justamente matarlo, precisamente para eliminar todas esas diferencias e incorporarlo. Entonces, no sé, me parece que por ahí puede ir esa vía, ¿no? de trabajo en relación a estos puntos que estamos tratando como de articular, ¿no? Sí, sí, sin duda Derrida tiene que sigo más a Derrida que a Lacan, aunque la parte de Lacan de lo real, lo simbólico y lo imaginario me parece maravillosa para entender muchas cosas. Derrida creo que en el texto donde mejor habla de este sujeto liminal, si es que se pudiera llamar así, o si es que Derrida lo pensara así, que dudo que lo estuviera pensando como un sujeto liminal, es en el monolingüismo del otro y la prótesis de origen, justo cuando habla del lenguaje. Y ahí justo en ese texto que es creo que donde tú empezaste tu intervención, que es cómo pensamos esta producción de los discursos, creo que ahí
podemos replantearnos todo, o sea, desde el giro lingüístico, y podríamos irnos, ¿no? Pasarnos en cantidad de tiempo. A mí lo que me apremia es lo que está pasando. Entonces sí lo puedo pensar incluso desde el giro lingüístico, pero eso no nos resuelve en lo inmediato. ¿Qué hacemos con las muertes que están sucediendo todos los días? Entonces sí creo que en el tema de la hospitalidad que plantea Derrida puede estar una posible salida, pero la hospitalidad como política pública, no la hospitalidad como mal interpretada como asistencialismo. Y cuando planteamos una política pública de la hospitalidad, tenemos que señalar realmente qué es lo que estamos entendiendo por hospitalidad, que eso lo hacen algunas organizaciones de la sociedad civil aquí en México, específicamente la 72, la Casa de Saltillo. Yo creo que Sin Fronteras está haciendo algo parecido. Pero tenemos que llevarlo ya a política pública, porque los deportados están llegando y no tenemos una política pública ad hoc para los deportados. Sabemos dónde están trabajando, porque materia de trabajo para ellos evidentemente sí hay, pero no hay una política pública realmente de hospitalidad para ellos, porque es mano de obra barata, capacitada, que es lo mismo que tienen los refugiados sirios, y por eso la Merkel le interesó tanto en el 2015, sí, vamos a abrir a 1 millón de sirios. Claro, era clase mano de obra barata, preparada, capacitada, tecnológicamente con conocimiento, que hablan más de una lengua. Y aquí está pasando lo mismo con los deportados. Hablan perfecto inglés, ¿y quiénes están contratando a los deportados? Telemarketing. Telemarketing que está haciendo su agosto con los deportados. ¿Por qué? Porque México no tiene políticas públicas de hospitalidad para esas personas. Ahí está el tema. No clavarnos tanto como en la discusión teórica, sino vámonos ya a lo práctico. ¿Qué hacemos? Política pública. ¿Y dónde está la política pública? Pues ahí creo que es donde tenemos que entrarle. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Dónde? Ok. Frente a eso que dice Rosana, es interesante pensar lo que ya mencionaba también Gilberto sobre el tema de la cultura del dolor, ¿no? Porque también pensar en una política pública de hospitalidad debería pasar también por cómo estamos construyendo el resto, los que estamos aquí en México, los que estamos en los lugares donde se da la muerte, también cómo estamos leyendo esas dinámicas de violencia y de dolor que también suceden en las víctimas, ¿no? Porque me parece que ahí hay todo un problema de la posibilidad como espectadores de hacer esa construcción de lo que está sucediendo con esas violencias. Lo digo un poco porque estoy haciendo una investigación en Cúcuta, frontera con Venezuela, frente a toda la dinámica del paramilitarismo que hubo en la ciudad y luego el crimen organizado que sigue generando muertes, sobre todo en jóvenes, y intento indagar con niños y con jóvenes cuál es la lectura que hacen también de esa violencia que ha atravesado tanto la ciudad en la época paramilitar y del crimen organizado, y lo que encuentro es un discurso muy apegado a lo que precisamente los paramilitares dejaron, y es estas vidas que no merecen ser vividas, ¿cierto? Y por eso las eliminamos, y los niños y los jóvenes siguen construyendo discursivamente y en su práctica con incluso familiares, amigos, novios y novias, esta legitimidad de esas muertes porque son ciertos sujetos que han sido condenados, ¿no? Desde esta lógica de quién merece vivir y quién no merece vivir. Y lo que observaba allí es también ese proceso de socialización que han tenido en una ciudad donde efectivamente no se ha podido construir, en sociología le llaman un drama cultural, ¿no? De lo que ha sucedido a través de la violencia desde hace más o menos 20 años. Y creo que para pensar también esa política pública de hospitalidad también hay que hacer todo un proceso social y cultural de construir ese drama cultural, ¿no? Ese drama social en estos lugares donde se da la muerte.
Otra. ¿Otra más? ¿Hay alguna otra por ahí? Creo que es. Estoy pensando todavía. Creo que el caso más reciente de esto fue lo que pasó con las niñas en Guatemala. Y justo hace un año que Guatemala había podido ganar, las mujeres guatemaltecas habían podido ganar un litigio importante de encarcelar a sus violadores, y que las mujeres guatemaltecas habían podido reconstruir toda la memoria histórica de lo que habían sido esas violaciones del ejército. Viene nuevamente una tragedia, que es nuevamente lo que están llamando, o lo que podríamos llamar un tipo de terrorismo de Estado, que es curioso, porque nosotros no usamos terrorismo, o sea, nosotros no nos referimos al terrorismo casi nunca en el país, y en Estados Unidos eso es como muy, esta tiene que ver con las formas de enunciación del discurso, o sea, porque nosotros no hablamos de terrorismo y damos por hecho de que esas cosas pasan, ese drama lo tenemos tan naturalizado en la sociedad mexicana, latinoamericana, que sí es un gran trauma, y es un trauma importante lo que pasó con las niñas en Guatemala, y a un año de que las mujeres guatemaltecas habían ganado una batalla importante. O sea, no da, es claro, y no hay política pública para sostener eso tampoco, ¿no? Entonces hay veces que no da, y por eso mi inconsciente del eso no significa que no dejemos de trabajar, pues, ¿no? Pero avanzamos una propuesta en política pública y vamos 3 para atrás porque nos gana la realidad. La realidad nos va ganando con pasos adelantados. Bueno, pues Creo que en los Estados Unidos es un poco diferente. Creo que hay culturas, hay grupos de activistas que están empujando el tema de las muertes a través de la frontera, y usan medios culturales, organizan marchas, tienen exhibiciones de arte que manejan este tema. No More Deaths en Tucson es un ejemplo. Otro es derechos humanos. Y ellos invitan a artistas, a reporteros, a gente escribiendo libros para informar lo que está pasando. El problema es tan naturalizado que los que son ilegales deben estar muertos cruzando la frontera. Este es el problema. Hay la cultura. El problema es cómo cambiamos el discurso sobre la ilegalidad. Yo pues opino que en este caso yo opino que una es point to señalar a la historia de los leyes en Estados Unidos. Los leyes, por ejemplo, que los africanoamericanos era propiedad. Hay manera de cambiar las leyes injustas en Estados Unidos. El problema es cómo poder empujar el gobierno para cambiarlas. ¿Listo? Bueno, Yo ahí tendría una pregunta directa para el doctor. ¿Estados Unidos cree en los derechos humanos? Sí tiene.
Pero, ¿Cree en los derechos humanos? si yo creo, Me refiero a Estados Unidos. yo creo que cree para los que son ciudadanos. Entonces ahí entra el racismo. Obviamente. Sí, sí. Porque entonces todo ello dependería de la política pública que siga en Estados Unidos, ¿verdad? Para poder subsanar o evadir este tipo de circunstancias atroces, ¿verdad?, que suceden hoy en día, y erradicar momentáneamente este tipo de problemas a través de esas políticas públicas. Cuando ellos crean un perjuicio o un daño a un ser humano, cuando ellos lo entiendan de esta naturaleza, tendrán que ver más allá de su ciudadano. Quiero clarificar algo. Los que piensan que tengan ciudadanía tienen derechos. Hay mucha gente en Estados Unidos que son ciudadanos, que los que están batallando, por ejemplo, en North Dakota sobre el agua, los Native Americans, los indígenas, que aunque son ciudadanos, el Estado pues haga lo que quiera. Bueno, pues si no hubiera nada más, cerramos aquí. Les agradecemos mucho su asistencia. Nos esperamos en la siguiente sesión, que va a ser el 4 de abril, creo. ¿Qué? 3. Por ahí. Y los esperamos por acá. Muchas gracias. Gracias, Gilberto, Roxana. Gracias. Gracias.